Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Epílogo. Limalisa llegó a la capital de Bruñe, Nice, cuando el sol probablemente necesitaría solo un pequeño empujón para alcanzar su cenit. El cielo azul estaba despejado y los rayos otoñales que caían sobre la calle principal eran cálidos y suaves. Comerciantes, artesanos, amas de casa y demás gente frecuentaban afanosamente la calle, pasando por los muchos tipos de puestos instalados a los lados. Esos puestos rebosaban de mercancías de Stedias Barre, que venían del norte a través de las rutas marítimas, Mosinel, que venía del este, y Satzstein, que venía del oeste. Y al igual que sus bienes, las palabras que revoloteaban entre la gente eran multinacionales. Es la primera vez en medio año, pero, como siempre, este lugar está rebosante de animación. Lim se dirigió hacia el Palacio Real mientras observaba felizmente lo que sucedía a su alrededor. La ropa que vestía indicaba que era una oficial militar de Sted. Pantalones y no falda, siguiendo la idea de facilitar el movimiento, y una esbelta espada en la cintura. Pero, de nuevo, podría parecer una simple viajera para un extraño, ya que usaba un sombrero de ala ancha y un abrigo decorado con pieles en los bordes. Soplaba un viento que agitaba su cabello dorado y opaco. Lim había estado permitiendo que su cabello fluyera libremente durante 3 años. Actualmente, ella vivía en el Palacio de Sted como consejera real. Ella no poseía una jurisdicción establecida, pero eso se debió a que se le otorgó autoridad temporal según lo que requiriera la situación. Por lo general, ella ayudaba al rey a procesar los asuntos gubernamentales como su asesora. En un momento, Mila se burló de ella y le dijo, la maestra está preocupada por su lindo alumno, ¿verdad? Pero el reinado de Tigre, que se había convertido en rey como extranjero, estaba destinado a estar cargado de muchas dificultades. Aunque las Vanadis le habían jurado lealtad, no era como si todos los señores estuvieran dispuestos a obedecerlo, e incluso Tigre había deseado una ayudante en quien pudiera confiar ciegamente. Y como alguien con mucha experiencia como asistente de Vanadis y alguien que estuvo en contacto con aquellos que adoraban a Eugene, Lim era la elección perfecta para el puesto. El día antes de que Lim se fuera de Leitmeritz, Ellen y ella tuvieron la siguiente conversación. Escucha, Lim. La única capaz de convertirse en aliada de Tigre y protegerlo en el palacio eres tú. Lo recordaré. Es por eso que date prisa y gana el corazón de Tigre. ¿De qué estás hablando de repente? Lim se sonrojó furiosamente mientras todos estaban nerviosos. Mientras tanto, Ellen continuó con una expresión muy seria, es una apuesta segura que las personas, que intentarán ganar su favor usando damas y sirvientas de la corte, definitivamente aparecerán tarde o temprano. Algunos tratarán de hacer que Tigre escuche sus espadas engatusándolo, otros harán lo contrario, tratando de que cometa errores garrafales. Ciertamente, tienes un punto. Cuando Tigre había resuelto la guerra civil de Bruñe, los señores nobles, que probablemente ni siquiera habían escuchado su nombre hasta ese momento, habían tratado de colocar a sus parientes cerca de él con el pretexto de recomendar sirvientas y entrevistas matrimoniales formales. Incluso Lim había sido testigo de cómo las cartas se entregaban regularmente a Tigre. En ese momento era un héroe, pero ahora es un rey. Además, un rey que lleva la corona de 2 países. Era natural que aparecieran personas que planeaban ponerse rápidamente de su lado bueno, pero no se podía permitir que esas personas se acercaran a Tigre sin restricciones. En esas circunstancias, Lim comenzó a servir a Tigre en el Palacio Real, pero después de aproximadamente un mes, Tigre y ella se habían convertido en amantes. Por supuesto, Lim había tenido afecto por él durante un tiempo y ahora también jugó un papel, pero así como Lim era alguien en quien Tigre podía confiar más, Tigre también era el aliado más fuerte para Lim. Al enterarse de esto, Ellen había dicho, finalmente, con una risa. El reinado de Tigre en Sted finalmente comenzó a mostrar signos de estabilidad. Naturalmente, Tigre había puesto su corazón y su alma para alcanzar ese estado, pero muchos de los que servían en el palacio sabían que solo era posible gracias al apoyo devoto de Lim. La que saludó a Lim cuando llegó al castillo real fue Tita. Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última reunión, señora Limalisa. Te ves genial, Tita,
respondió Lim con una sonrisa mientras Tita se inclinaba hacia ella, también sonriendo. Tita vestía un top negro de manga larga, una falda que le llegaba hasta los pies y un delantal blanco encima. Se había atado el cabello castaño en una cola de caballo. Esas partes se habían mantenido sin cambios desde hace 3 años. Pero al mismo tiempo, Tita había crecido con los años y ahora tenía una estatura similar a la de Mila. Tita vivía en el castillo real como sirvienta que servía a la reina Rigin. También se habló de seleccionarla como nueva jefa de Mads, pero ella rechazó la oferta. El deseo de Tita era permanecer al lado de Tigre, y por lo tanto, no albergaba ninguna ambición de rango o autoridad. Además, uno de los principales deberes de una sirvienta principal era administrar a todas las sirvientas que trabajaban en el palacio, por lo que era necesario que la sirvienta principal poseyera cierta presencia además de experiencia y logros. Todo eso no encajaba con Tita. En consecuencia, Rigin había hecho arreglos para que Tita pudiera ingresar al palacio como su sirvienta personal. ¿Tiene algún negocio con Su Majestad la Reina? Sí. Le he informado de antemano el motivo de mi visita mediante el envío de un mensajero. Su Majestad está actualmente inspeccionando la ciudad del castillo, y está planeado que regrese por la noche. Si es muy urgente, le preguntaré a Su Excelencia el primer ministro qué área de la ciudad del castillo visitará Su Majestad hoy, y luego me apresuraré a ir a su casa para informarle de su presencia, señora Limalisa, dijo Tita con una sonrisa. Hizo que Lim sonriera irónicamente. Había escuchado la historia de masas, pero parecía ser cierto que en una ocasión Tita había corrido hacia Rigin mientras inspeccionaba el muro exterior de la capital y la llevó de vuelta al castillo. No tengo prisa en particular, así que con gusto esperaré a que termine su negocio. Las dos charlaron sobre todo tipo de cosas mientras caminaban por los pasillos del castillo. Tenían una plétora de temas a mano, como asuntos de temporada, incidentes que tuvieron lugar en sus respectivos palacios reales, cosas que habían visto en sus capitales y mucho más. Me pregunto si Su Majestad ya ha llegado a Alsace. Creo que ese es el caso. Mencionó felizmente que le encantaría echar un vistazo a la carretera principal lo más rápido posible. El mantenimiento de la carretera que conecta Alsace con Leitmeritz a su paso por las montañas de los Vosgos había terminado hace medio año. Como tal, uno de los sueños de Ellen se había hecho realidad. Para Tigre, esa también fue una noticia muy auspiciosa. Era de esperar que muchas caravanas y viajeros pasaran por ese camino en 5 o 10 años. Dado que no tendrían más remedio que detenerse en Alsace, sin duda cabría esperar un desarrollo acelerado de la zona a partir de ahora, aunque no significara que Alsace se convertiría en próspera de inmediato. Por supuesto, tenían que asegurarse de que fuera posible un paso seguro además del mantenimiento regular de la carretera de montaña, pero Tigre planeó lidiar adecuadamente con esos problemas. A juzgar por su posición como rey de 2 países, ciertamente deseaba varios caminos que conectaran ambos países. Dependiendo de la temporada, los viajes por mar se hacían imposibles, y el número de rutas terrestres era reducido, reduciéndose aún más si se consideraba la seguridad de las carreteras. Por lo tanto, tuvo que construir nuevos caminos manteniendo los existentes. Me pregunto si pronto podré ir al palacio de Sked también. Una débil expectativa habitaba en los ojos color avellana de Tita. Mientras sentía pena por tener que decepcionar a la joven sirvienta, Lim negó con la cabeza, podrías esperar solo un año más, por precaución. Naturalmente, Tita había planeado acompañar a Tigre en sus viajes de ida y vuelta entre los 2 reinos. Pero fue detenida nada menos que por Tigre, su razonamiento era que Sked era peligroso. Cuando se trataba de Bruñe, Rigin y Masas vigilaban a Tita, incluso en lugares donde los ojos de Tigre no llegaban. Además de eso, Tita también era cercana a algunas damas y sirvientas de la corte. Incluso el sacerdote principal del templo en la cima de la montaña se había interesado en Tita y ocasionalmente enviaba a una joven sirvienta de la diosa al castillo. Sin embargo, el palacio de Sked no tenía tales personas. Allí no había nadie a quien Tita pudiera llamar amigo. Y con la montaña de cosas que Tigre y Lim tenían que hacer, Tita sin duda estaría sola muchas veces. Bajo tales circunstancias, era muy posible que las personas que se oponían a Tigre atacaran a Tita. En comparación con el momento justo después de la entronización de Su Majestad, la cantidad de personas en las que podemos confiar ha crecido drásticamente. Pero es imposible decir que ya se ha convertido en un entorno en el que puedes vivir sin preocupaciones. Después de explicar hasta este punto, Lim recordó cierto asunto y continuó, veamos, podría estar bien para ti quedarte en el palacio durante unos 10 días como emisario de Bruñe. ¿Qué hay sobre eso? Si tuviera el puesto de emisario,
tendría guardias de Bruñe adjuntos a ella. También le sería posible agregarle guardias del lado de Sked. Además, sería posible que Tita alimentara a Tigre con su propia cocina sin deshonrar al jefe de cocina. El rostro de Tita sonrió tan pronto como Lim mencionó esa opción. Muchas gracias, señora Limalisa. Por favor, permítame hacerlo por todos los medios. Pero asegúrate de no intentar lo imposible tampoco. Esperar alrededor de un año no es un problema para mí. Justo cuando Tita dijo eso, sonriendo felizmente, un anciano solitario caminó hacia las dos desde el otro lado del pasillo. Al notarlo, Lim se inclinó cortésmente mientras Tita levantaba alegremente una mano. Perdóname por no haberme contactado durante tanto tiempo, Lord Masas. Es maravilloso verla de nuevo, Lady Limalisa. El anciano, que vestía ropa de seda centrada en colores verdes, era Masas Rodant. Lim se reunía con él por primera vez en medio año. Masas, que había cumplido 60 años recientemente, caminaba con firmeza y la espalda recta, pero las mechas blancas en su cabello y barba se habían vuelto notorias. ¿Visitaste para reunirte con su majestad? Sí. Pero he oído de Tita que su majestad está actualmente ausente, y por eso decidí esperarla aquí. Ya veo. Si quieres, ¿te parece bien que acompañes a un anciano un rato? Lim sonrió y respondió, con mucho gusto. Ya que había planeado reunirse con Masas después de su asunto con Liggin, de todos modos, encajaba perfectamente. El castillo de Bruñe tenía muchos jardines, y algunos de ellos estaban equipados con mesas y sillas, lo que permitía charlas alegres. Masas llevó a las dos mujeres a uno de esos jardines. Por cierto, en el camino, se detuvieron en la cocina, asegurando una botella de vino, copas de plata para todos y una pequeña canasta llena de dulces horneados. Los tres se sentaron alrededor de una mesa. Mientras Masas vertía el vino en las copas, Lim contemplaba el paisaje radiante del jardín. Las flores de todos los colores estaban en plena floración, pero no apiñadas en un solo lugar. En cambio, habían sido cuidadas para resaltar la viveza de cada tipo de flor. Es una vista bastante agradable, ¿no? Masas se rió mientras colocaba la botella de vino sobre la mesa y miraba las flores. Este es uno de mis lugares favoritos. Como el jardinero hace un buen trabajo, las flores florecen hermosamente cada año. No tengo mucho conocimiento sobre las flores, pero creo que son muy bonitas, Lim expresó honestamente su impresión. Fue solo unos momentos después que ella se sobresaltó. Es genial que pudiera conocerte hoy, Lady Limalisa. De hecho, he estado considerando retirarme pronto. Retirarse, dice. Lim no pudo decir nada más debido a la declaración demasiado repentina. Probablemente habiendo oído hablar de ello de antemano, Tita solo sonrió tristemente sin decir nada. Como puedes sospechar, cada vez es más difícil para mí mantener el ritmo. Además, creo que los jóvenes también han alcanzado un nivel decente. Al igual que con este jardín, creo que es el resultado de que Su Majestad y Badowin hayan preparado un suelo fértil. En ese caso, tengo que darles la oportunidad de ganar algo de experiencia. Incluso Bruñe tenía muchos problemas sin resolver hasta el momento. Todavía existían personas que se oponían a Tigre como descendiente de una pequeña nobleza, que solo podía usar el arco, y algunos también percibían que llevaba la corona de dos países como una traición. Era probable que las habilidades de Masas aún fueran necesarias desde ahora en adelante. Sin embargo, Masas había decidido confiar el manejo de ese tipo de problemas a las personas que apoyarían a Bruñe desde ahora en adelante. Una sola escena revivió en la mente de Lim. Había conocido a Masas en la mansión de Tigre en Alsace hace 5 años. Cuando estaba realizando una investigación mientras esperaba el regreso de Tigre, Masas la había visitado. Él había confiado en ella, que no tenía ni una pizca de sociabilidad, y le había dejado muchas cosas. Si este hombre no hubiera estado allí, pensó Lim una vez más, Tigre probablemente no habría podido ganar la guerra civil solo con la ayuda del ejército de Leitmeritz. Fue Masas quien les dijo que confiaran en Hugh Saubre. Masas jugó un papel importante durante la batalla contra la Orden de Caballeros de Nevar dirigida por el Caballero Negro, Roland, la batalla contra el ejército de Mosinel que Ellen se había saltado, e incluso la batalla contra el Duque Ternadier. Masas no vaciló frente a los soldados de barro manipulados por Baba Yaga y cumplió con su propio deber durante las muchas batallas en Bruñe después. Ver al viejo conde mientras se preparaba en el campo de batalla con un aire de compostura había aliviado la ansiedad de muchos soldados. Lim estaba segura de eso ya que ella también era una de las afectadas. Gracias por todo su arduo trabajo, dijo Lim,
sonriendo tan ampliamente como pudo y poniendo tantas de sus emociones desbordantes en sus palabras como le fuera posible. Permítame entrometerme con usted en Oud una vez que se haya retirado. Por supuesto. Estaré encantado de recibirte allí. Lo que me recuerda, Lady Limalisa, Masa se rió alegremente, aparentemente recordando algo, y deliberadamente bajó la voz. Escuché que arrojaste una herramienta dracónica, ¿no? También escuché sobre esa historia. Tita giró su rostro en dirección a Lim, luciendo muy interesada. Dejada, no fue nada tan espantoso, respondió Lim a los dos con una sonrisa irónica. Fue hace 3 meses que Twin Blades of the Demon Slayer, Bargren apareció frente a Lim. En ese momento, Lim había estado entrenando esgrima simple y doble en su propia habitación ubicada en el Palacio de Sted. A pesar de que los agotadores días de arduo trabajo del gobierno continuaron, ella nunca se había perdido su entrenamiento para estar siempre lista en caso de que Tigre o ella fueran atacados. Mientras se limpiaba el sudor del entrenamiento de ese día, una luz deslumbrante se había manifestado silenciosamente frente a sus ojos como si estuviera destrozando el espacio. Lim incluso se olvidó de ponerse en guardia y simplemente miró la luz aturdida. Llamas carmesíes y ardientes se encendieron dentro de la luz y se expandieron como para tragarse la luz desde adentro. Luego, las llamas cambiaron de forma mientras se balanceaban, convirtiéndose en 2 espadas, una equipada con una hoja dorada y la otra con una hoja carmesí. Bargren, murmuró Lim. Era la herramienta dracónica de fuego que Sasa había manejado, Figneria había blandido, y ella misma también, aunque solo una vez. Esa herramienta dracónica ahora estaba frente a ella, diciéndole que la agarrara con las manos. Pero Lim no tomó la herramienta dracónica. Mientras la miraba directamente, se dirigió con calma a las 2 espadas. Me siento muy feliz de que aparecieras frente a mí por segunda vez. ¿Pero podrías darme más tiempo? Por supuesto, no tendré resentimientos incluso si descubres otro portadora mientras tanto. Bargren parecía estar confundido. Las llamas que se enroscaban alrededor de las hojas parpadearon y Gleaming Flames permaneció inmóvil por un tiempo, pero al parecer percibió que Lim no cambiaría de opinión y se desvaneció. Al enterarse de esto, las reacciones de las otras Vanadis fueron múltiples. Ellen se había reído. Milla se sorprendió. Safi había abierto mucho los ojos, mientras decía, «Oh, Dios mío». Lisa estaba decepcionada. Y Olga la había elogiado. Tigre recibió un informe sobre esto en su oficina, pero como era de esperar, se sorprendió y escudriñó a la que reportó, Lim, de cerca. Pero de inmediato reveló una sonrisa amable y estuvo de acuerdo con un, «Lo entiendo». «Joe ¿no estás enojado?». Lim no pudo evitar preguntar en respuesta a la tranquila respuesta del joven rey. Si Lim hubiera aceptado a Bargren y se hubiera convertido en Vanadis, probablemente habría causado que la posición de Tigre se volviera aún más inquebrantable. El número de reyes apoyados por 6 Vanadis era extremadamente limitado en la historia de Sted. Si decidiste este curso de acción después de pensarlo bien, estoy bien con eso. Sin embargo, creo que tendremos que darle a la gente de Leknitz algún tipo de explicación. Por favor, perdóname, se disculpó Lim con una profunda reverencia. Tigre negó con la cabeza, indicando que no tenía por qué importarle. No es nada por lo que tengas que disculparte. Tu presencia aquí es de gran ayuda para mí, Lim. ¿Soy útil para usted, Su Majestad? La mitad de la pregunta de Lim provino de su ansiedad, y la otra mitad de su deseo de ser consentida por Tigre. No se arrepintió de su propia decisión en lo más mínimo. También estaba feliz de que la necesitaran por su habilidad como asistente. Y aunque debería sentirse satisfecha con todo eso, quería que el hombre que amaba se lo explicara con detalle. Tigre la miró confundido y luego respondió con una carcajada, «Por supuesto. Quiero decir, el otro día nuestros estómagos estaban abiertos, así que nos colamos en la cocina, ¿no?». Ese día, Tigre y Lim habían estado tan ocupados que no encontraron un momento libre para comer nada en todo el día. Y cuando finalmente llegaron a un punto para detener su trabajo, ya era medianoche, lo que los hizo sentir incómodos por despertar a los cocineros. Por lo tanto, los dos atenuaron la luz de las lámparas cubriendo sus lámparas con sus abrigos, se colaron en la cocina y saciaron su hambre comiendo sándwiches rellenos con finas rebanadas de carne y verduras en escabeche. Sin embargo, su crimen fue expuesto de inmediato, lo que les valió a los dos un buen regaño por parte del jefe de cocina que los miraba con una expresión harta. Era un hombre valiente que audazmente prosiguió con su sermón sin vacilar, a pesar de que sabía que estaba tratando con el rey y su consejera real. «Si me permite ser franco, me resulta difícil etiquetar eso como un recuerdo feliz», respondió Lim con una expresión como si estuviera soportando un dolor de cabeza.
Por lo general, habría detenido a Tigre y lo habría regañado por eso. Pero su hambre y el agotamiento por el ajetreado día de trabajo, además de haber sido golpeado en medio de la noche, habían causado que el juicio de Lim saliera mal. Me lo pasé genial. Después de todo, conseguí que me acompañaras, Lim. Esas palabras fueron su respuesta a su pregunta anterior. A pesar de que la gente obedecía las órdenes del rey, nadie en el palacio aparte de ella vendría con el joven después de haber sido invitado. Mientras sentía como su pecho se llenaba de calor, Lim rodeó el escritorio de su oficina y se plantó junto a Tigre. Me quedaré a tu lado desde ahora en adelante también, susurró en voz baja y presionó un beso en la frente de Tigre. Omitiendo la parte de que ella lo había besado, Lim terminó la historia. Tita miró a Lim con una cara llena de envidia mientras Masa se reía con ganas, haciendo temblar su barba. Nunca esperé que usted, Lady Limalisa, ayudara a Tigre a robar comida. Bueno, creo que es bueno soltarse de vez en cuando. Es uno de los pocos placeres que la gente como nosotros tenemos a nuestra disposición. Nunca lo volveré a hacer, respondió Lim con una mueca hosca. Después de reírse por un tiempo, Masas volvió a su tema original. Aún así, ese fue un trato bastante desagradable hacia la herramienta dracónica que había aparecido por primera vez en 3 años. Legnitza va a estar bien. Lady Eleonora y Lady Elisabetta han estado cuidando Legnitza. Dado que Sendeis también ha elegido una nueva Vanadis, creo que no tenemos más remedio que esperar a Bargren. Tienes razón. Has decidido y si Tigre lo aprueba, eso en sí mismo está bien. Puede ser difícil de una forma u otra, pero sigue cuidando a Tigre desde ahora en adelante. Por supuesto, déjamelo a mí, estuvo de acuerdo Lim con una hermosa sonrisa. Y luego preguntó algo que de repente despertó su curiosidad, hablando de la jubilación, ¿Lord Hughes está bien? ¿Y Lord Gerard? Hace 3 años, Hughes Augre se había retirado al mismo tiempo que Tigre ascendía al trono. Había cedido su rango noble y feudo de territorio a su hijo Gerard. Luego, Gerard renunció como secretario real y regresó a su feudo junto con su padre. El primer ministro Badowin había tratado de contener a padre e hijo, pero se dijo que se rindió después de que Riggin lo persuadiera. Augre era de la misma generación que Masas, tenía 57 años al momento de su retiro. Ambos están tan bien como siempre. Ese Hughes me ha estado enviando cartas todos los meses, aparentemente disfrutando mucho con el cuidado de los niños. Gerard, en cambio, solo se ha estado quejando. Después de convertirse en el señor de la casa del vizconde Augre, Riggin decretó que Gerard mediaría entre los nobles más pequeños que poseían feudos en el este de Bruñe. Con Tigre convertido en el rey de 2 países, estaba claro que el intercambio entre Bruñe y Stead se volvería mucho más animado que antes. Pero el intercambio no necesariamente traía solo amistad. A veces también provocaba conflictos y disputas. Gerard había sido designado para ocuparse de esos casos. Alrededor de medio año después de que se le ordenara actuar como mediador, Gerard albergaba la siguiente impresión. Si puedo regresar, me encantaría ser secretario real una vez más, de hecho. No tengo ningún recuerdo de haber hecho nada para despertar la ira de Su Majestad la Reina. O tal vez Su Majestad tiene una vena sádica aún más fuerte en empujar a otros que Su Excelencia el primer ministro. A pesar de estar empantanado por el trabajo, su lengua suelta todavía parecía estar en buena forma. A diferencia de su hijo, que luchaba como mediador y señor, Hughes reunió a los niños en el templo de Derg, el dios de la riqueza, y comenzó a enseñarles a leer, escribir y matemáticas sencillas. También había estado entrenando a los niños sobresalientes aumentando gradualmente la dificultad de los problemas. Esta fue una petición de Gerard. Le había dicho a su padre que estaría bien que los niños prometedores fueran atendidos en la mansión del señor además de pagarles el salario de ayudante de cámara. En lugar de darse cuenta de la gravedad de la educación adecuada, probablemente era más correcto describirlo como Gerard prediciendo que estaría aún más ocupado en el futuro, y por lo tanto, tratando de tomar contramedidas mientras aún podía hacerlo. También se me permitió echar un vistazo a los informes del señor Gerard, pero se vuelven el doble de largos de lo normal cuando el señor Rurik es el que está a cargo de las negociaciones del lado de Leitmeritz. Escuché historias similares de Lady Eleonora sobre los informes de Rurik que a veces se vuelven extremadamente largos. Lim y Tita se miraron entre risas. Parecían imaginar cómo los 2 hombres se lanzaban comentarios sarcásticos en la mesa de negociaciones. Por otra parte, no significaba que la prolongación de los informes proviniera del sarcasmo hacia su respectivo socio de negociación.
Aproximadamente la mitad de los escritos contenían información sobre los movimientos de los señores nobles e incidentes menores que ocurrían alrededor de las montañas de los Vosgos. Aparentemente, ambos se desviaban de su tema principal mientras intercambiaban maldiciones y palabrotas, pero a cambio obtenían información inesperada. Esta era la razón por la que ni Ellen ni Masas, los dos encargados de supervisarlos, los culparon por la extensión de sus informes. Sin embargo, desde la posición del que recibe los informes, realmente no quieres leer todas esas divagaciones cuando el tiempo es precioso, comentó Masas con una sonrisa amarga. Habiendo despertado su interés por eso, Lim le preguntó, ¿qué tipo de informe es fácil de leer para usted, Lord Masas? Vamos a ver. Entre esas personas que usted conoce, Lady Limalisa. Diría que los informes escritos por Sir Olivier son fáciles de leer, aunque son algo demasiado profesionales y concisos. Olivier, que había sido el vicecapitán del escuadrón de caballeros de Nevar, se convirtió en capitán casi inmediatamente después de que Tigre asumiera el trono de Bruñe. Sus colegas le habían pedido repetidamente que tomara ese asiento por un tiempo antes de eso, pero según los rumores, su aceptación para asumir el liderazgo del escuadrón de caballeros era una muestra de su lealtad hacia Tigre. En algún momento, Masas le había preguntado a Olivier si ese rumor era cierto, a lo que Olivier había respondido lo siguiente. Después de perder a Roland, muchos nobles domésticos y países extranjeros pensaron que nuestro escuadrón de caballeros de Nevar había perdido la mayor parte de su poder. Incluso algunos de nuestros propios caballeros se entregaron a tales pensamientos. Incluso si me hubiera convertido en el capitán del equipo en tales circunstancias, no habría elevado mucho su moral. Pero nuestra forma de luchar fue reconocida durante las batallas contra Satstein y Mosinel. Nuestros caballeros también pudieron generar algo de confianza. Y además de eso, Su Majestad es un hombre que se enfrentó a Roland desde el frente mientras solo llevaba un arco sobre él. Como tal, no le faltaba nada para que yo le ofreciera mi lealtad. En resumen, el momento estaba maduro. No ocurrieron mayores problemas en el oeste de Bruñe desde que Olivier se convirtió en capitán del escuadrón de caballeros. Por supuesto, el hecho de que Asbarre y Satstein se mantuvieran bajos debido a varias circunstancias también jugó un papel en esto, pero la cantidad de bandidos que atacaban pueblos y ciudades disminuyó drásticamente, y la cantidad de disputas entre los señores locales también disminuyó. Parece que el oeste de Bruñe ha entrado en una época de estabilidad y paz, dijo Lim con alivio mientras sonreía. Mientras Bruñe permaneciera en paz, la carga sobre Tigre como su rey también disminuiría. Por lo tanto, era algo auspicioso para ella, incluso como una de las mujeres que lo amaba. El norte y el sur finalmente se han asentado también. Aunque hay algo así como un disturbio, caballero de la luz de luna, suelto, dijo Masas con una cara que solo podrías describir como irónica. Estás hablando del nacimiento consecutivo de templos y posadas relacionados con el caballero de la luz de luna. Tita reveló una sonrisa preocupada ante la pregunta de Lim. Hay más de 40 de ellos en el norte por lo que he oído. Y parece que existen al menos 20 en el sur. Los templos que visitó el Caballero de la Luz de Luna, las posadas donde se alojó el Caballero de la Luz de Luna, los manantiales donde se curaron las heridas del Caballero de la Luz de Luna, las montañas donde el Caballero de la Luz de Luna realizó la caza mayor, el queso que el Caballero de la Luz de Luna elogió por su delicia. Lutische, que la casa del duque Ganelan poseía en el norte, y Nemetacum, que la casa del duque Ternadier debía en el sur, habían sido incautadas por la corona acusadas de traición y se convirtieron en territorios bajo el control directo de la familia real. Ligen dividió ambos feudos en muchos territorios más pequeños y los otorgó a nobles y caballeros, que habían logrado grandes hazañas en las batallas contra Satstein y Mosinel, manteniendo los lugares importantes en manos de la corona. Y lo siguiente fue anunciado durante su discurso antes de la entronización de Tigre. El Caballero de la Luz de Luna también aprueba esto. Mis ojos siempre velarán por ustedes. Caballero de la Luz de Luna era un título y no tenía ningún tipo de autoridad. Tigre fue solo otro conde hasta que se convirtió en rey, por lo que esas palabras no poseían ningún significado legal en particular. No eran más que una expresión del estado de ánimo juguetón de Riggin de querer agregar el nombre de Tigre. Sin embargo, esta línea tuvo un gran impacto en la gente. Las palabras, velarán por ustedes, pasaron por muchas bocas y dieron lugar a rumores de que el Caballero de la Luz de Luna aparentemente había pasado, lo que luego se convirtió en historia sobre lo que supuestamente había hecho en la zona. Así, surgieron innumerables leyendas y lugares famosos. Por otra parte, tampoco era como si Tigre no tuviera nada que ver con ellos. Debido a su posición, Tigre tenía que viajar regularmente de ida y vuelta entre Bruñe y Sted,
pero se aseguraba de cambiar sus rutas tanto como fuera posible, usando esos viajes como oportunidades para inspeccionar la tierra. Todavía no había viajado tanto por el sur de Bruñe, pero esta área tenía mucha más gente apoyando a Tigre y Riggin que el norte. A sus ojos, Tigre era un héroe que los había liberado del gobierno despótico del duque Ternadier y repelido a los ejércitos de Satztain y Mosinel. Los nobles y caballeros, a quienes se les había otorgado un nuevo territorio, estaban agradecidos con Tigre y Riggin, y conocían el estilo de lucha de Tigre y la actitud incondicional de Riggin cuando el ejército de Mosinel había atacado la capital. Dado que era un cuento que también incluía sus hazañas, era impensable que no lo difundieran. Si todos los rumores del Caballero de la Luz de Luna fueran ciertos, Lord Tigre habría recorrido todo el territorio de Bruñe en solo medio año, según Su Majestad la Reina. Eso sería imposible en primer lugar. Masa se encogió de hombros ante el comentario de Tita. Tarde o temprano podríamos escuchar rumores sobre el cabalgando por las tierras en un bayard. Un bayard era un caballo mítico con un cuerpo rojo y una melena negra que también se representaba en la bandera de Bruñe. Se decía que el rey fundador Charles visitó lugares de todo el reino en un instante mientras montaba un bayard. Además, las leyendas decían que el bayard había estado corriendo por el cielo mientras le daba un impulso al alma del rey después de su muerte. Lim tenía la intención de hacer una broma, pero los dos brunianos solo pudieron responder con sonrisas incómodas. Nadie más que Riggin les había prohibido hablar de tales rumores. De lo contrario, los trovadores podrían aparecer, tarde o temprano, cantando canciones sobre esos rumores. Por cierto, ¿cómo van las cosas por parte de Sted? Escuché un poco de Su Majestad, pero tal vez podría decirme algo más. Masas cambió de tema mientras vertía vino nuevo en sus copas. Lim también se recompuso. Debido a que esta no era una ocasión oficial, inconscientemente había comenzado a disfrutar de la charla ligera, pero había una cosa que tenía que hacerle saber. Pero de nuevo, tampoco era nada de suma importancia. Militza posee un carácter mucho más serio de lo que había imaginado. No sé acerca de sus habilidades como Vanadis, pero creo que puedes darle una calificación aprobatoria como gobernante. Militza había sido elegida por Essendeis hace un año, convirtiéndola en la nueva princesa ilusoria de la sombra hueca. En la actualidad, ella tenía 17 años. Después de recibir el informe, Tigre sintió mucha curiosidad sobre qué tipo de persona podría ser la sucesora de Valentina, pero su primer encuentro se volvió verdaderamente memorable. Tengo que acostarme con usted, Su Majestad. Al escuchar eso, Damad, que estaba cerca de Tigre en ese momento, se dobló mientras se reía a carcajadas. Después de que Nom y él se despidieron de Tigre durante su escape, cambiaron sus escondites dentro de la capital todos los días, permaneciendo en la carrera. Tigre se regocijó por su reunión con los dos después de que puso la capital bajo su dominio. Nom regresó a Libes y todavía servía como caballero a las órdenes de Lisa. Damad tomó el puesto de guardia del rey y actualmente vivía en el palacio de Sted. Más recientemente había tratado de comprar una mansión como prueba. En cuanto a la nueva Vanadis, Militza, Tigre le explicó minuciosamente que tal cosa no era deber de una Vanadis durante su conversación con ella y Lim en uno de los jardines del palacio después de que terminaron el saludo oficial en el salón de audiencias. Por otra parte, Militza no le creyó del todo. Pero eso solo era comprensible ya que todas las demás Vanadis eran amantes del nuevo rey. Sobre otro tema, ¿tienes alguna información sobre el oeste? Oeste de Bruñe significaba Satztain y Asbarre. Especialmente Asbarre era un país del que tenían que tener cuidado, ya que era vecino de Sked y solo el mar separaba a ambos países. El gobernante actual de Asbarre era Taled. Se convirtió en rey un año después de Tigre. Actualmente, Satztain y Asbarre se mantienen bajos. Públicamente al menos, continuó Masas con un tono despreocupado mientras se echaba un dulce horneado a la boca, ambos han enviado enviados en secreto. Satztain sugirió que deberíamos unirnos y aplastar a Asbarre. Asbarre se ofreció de manera similar a unir fuerzas y destruir Satztain. ¿Cómo les respondieron? Este fue un curso de acción razonable para ambos países. Si pudieran ganar a Bruñe como aliado, incluiría automáticamente a Sked. O al menos no tendrían que preocuparse de que Sked se convirtiera en su enemigo. Les permitiría enfrentarse a su enemigo con un 2 contra 1 y, según las circunstancias, un 3 contra 1. Les dijimos a ambos que entregaran algo entre el 60% y el 70% de sus ganancias, si cooperábamos. Lim estaba a punto de estallar en carcajadas con Masas, quien reveló una sonrisa malvada, pero luego tuvo un ataque de tos. Tita se levantó a medias de su silla y palmeó la espalda de Lim. Después de recuperarse,
Lim miró al anciano conde con una sonrisa irónica. Subiste el listón bastante alto. No. No, esa es una demanda válida. La otra parte también esperaba que Sked cooperara en esto. Satzstein retrocedió al escuchar eso, pero Asbarre esperó y preguntó a qué parte de la tierra de Satzstein nos dirigíamos. Acto seguido, Su Majestad Rigin les dijo que queríamos la mitad sur. La mitad sur. Lim inclinó la cabeza confundida mientras reflexionaba. Pero ella no pudo dar con la respuesta. Fiel a su nombre de país de bosques y montañas, Satzstein poseía mucho de ambos. No parecía tener mucho sentido para ella como obtener la mitad sur o la mitad este haría una gran diferencia. Así que tampoco lo entendiste de inmediato, Lady Limalisa. Fue lo mismo con Badowin y conmigo también. Masas dibujó un mapa simple en la mesa con su dedo. El objetivo de su majestad es no permitir que Asbarre y Mosinel se acerquen más. Lim abrió mucho los ojos en estado de shock mientras miraba el dedo de Masa sobre la mesa. Su cabello rubio opaco se sacudió levemente. No pensé en esto en absoluto. El mapa invisible que había dibujado sobre la mesa flotó vívidamente en la mente de Lim. Suponiendo que Satzstein fuera destruido por Asbarre y Bruñe, y Asbarre integrara el sur de Satzstein en su propio territorio, el rango de actividad de Asbarre en el Mar del Sur se expandiría drásticamente. Actualmente estaba bien decir que no existía ningún comercio directo entre Asbarre y Mosinel. Después de todo, Satzstein, Bruñe y Sked se encontraban entre esos dos países. Esto se aplicaba no solo a las rutas terrestres, sino también a las rutas marítimas. Ningún barco podía viajar de Asbarre a Mosinel de una sola vez. Y si uno lo intentara, el barco se hundiría o quedaría varado en una tormenta. Existía también el peligro de ser atacado por piratas. Por lo tanto, era una práctica común que los barcos navegaran a lo largo de la costa mientras se detenían en las ciudades portuarias de Bruñe y Satzstein. Pero las cosas cambiarían si Asbarre obtuviera solo la parte suroeste de Satzstein. Era previsible que facilitaría el comercio entre Asbarre y Mosinel, en comparación con hasta ahora. Y si la cantidad de barcos que visitan las ciudades portuarias de Bruñe disminuyera, también afectaría las finanzas del reino. Además, el rey Talet de Asbarre y el rey Kurais de Mosinel eran hombres de grandes ambiciones. Eran perfectamente capaces de discutir un ataque conjunto contra Bruñe y Sked mientras tomaban el té de la tarde. Sintiendo que el terror la abrumaba, Lim levantó la cara y miró a Masas, y como respondió Asbarre a la demanda de su majestad. Insistieron en la mitad sur, alegando que tenía un templo donde la alta reina Sepilia había rezado a los dioses, pero al final, dijeron que lo visitarían de nuevo y se fueron. Eventualmente, podrían idear un nuevo plan, pero también es posible que apunten a Satzstein como un todo, supongo. Lim soltó un suspiro que combinaba amargura y alivio. Había abordado muchos problemas durante sus 3 años como consejera real. También había estado lo suficientemente orgullosa de sus habilidades como para decir que podía aconsejar a Tigre. Pero ese mismo orgullo se había hecho añicos en este momento. Si Lim hubiera estado en el lugar de Rigin, probablemente habría cedido el sur de Satzstein a Asbarre. Parece que la paz de Bruñe está escrita en piedra, comentó Lim, rebosante de determinación para actuar juntos y mortificación. Alrededor del momento en que Lim disfrutaba de una charla amistosa en Nice, Tigre y Ellen se pararon en lo alto de una colina ubicada cerca del centro de Alsace. Su ubicación permitía una vista ininterrumpida del paisaje urbano de Celestie, la ciudad central del feudo. Tigre vestía un abrigo para viajes largos por encima de su ropa de cáñamo verdoso. Ellen vestía ropa holgada y azulada en lugar de su uniforme, también cubierta por un abrigo. Arifar colgaba de su cintura. Ellen había cambiado su forma de vestir después de dar a luz. Dado que nunca perdió su entrenamiento, sus habilidades con la espada se estaban volviendo cada vez más refinadas, y cada vez que estaba en el campo de batalla, lideraba la carga como siempre. Algunas personas como Rurik se habían quejado repetidamente de esto con Tigre, su esposo. Querido esposo, a quien ella debe respetar, si no deseas convertirte en padre soltero de tu amado hijo, entonces haz algo al respecto, había dicho amargamente como si hubiera sido infectado por el sarcasmo de Gerard. El marido se había encogido de hombros en silencio. Además, a la cabeza de Rurik le faltaba el pelo como siempre. De hecho, Rurik se había detenido con la calvicie cuando Tigre se convirtió en el rey de Sted. Pero debido a que sus subordinados habían comenzado a confundirlo con frecuencia con otra persona después de haberse acostumbrado a su cabeza calva, Rurik pronto se afeitó todo el cabello nuevamente. Los dos no eran los únicos en este lugar. Con ellos estaban los caballos que habían usado para llegar hasta aquí, y Luni, el dragón con escamas de color verde óxido. Luni había crecido bastante en los últimos 3 años. De hecho, ella no perdería con el tamaño de un pony.
En este punto, ella no poseía un físico que le permitiera llamar la niña dragón. Y al lado de Looney estaba un pequeño bebé. Con su cabello rojo opaco y ojos rubí, era claramente el hijo de Tigre y Ellen. Su nombre era Bete. Una palabra que significa viento en la lengua del antiguo Sted. Recientemente había cumplido un año. Bete estaba retozando mientras se sentaba ahorcajada sobre la espalda de Looney, que estaba tomando el sol mientras estaba tirado en el suelo. Más recientemente, Looney asumió a menudo el papel de compañera de juegos de los hijos de Tigre, incluido Bete. B. Una vez que Ellen usó el apodo de Bete, el joven se bajó de la espalda de Looney y corrió directamente en su dirección. Sus palabras y su forma de caminar aún eran inestables, pero era un niño saludable que corría enérgicamente, sin importar a dónde fueran. Ellen levantó a Bete tan pronto como la alcanzó. Bete se aferró al cuello de su madre mientras la llamaba torpemente, mamá. Ellen apoyó a su amado hijo con su brazo izquierdo mientras balanceaba a Arifar con su mano derecha. Como si leyera su intención, la Brilliant Fallen Spirit Slayer provocó una débil ráfaga de viento, haciendo volar el cabello de Bete. El pequeño chilló de alegría. ¿Cómo estuvo Bruñe?, preguntó Ellen. Tigre había estado en Nice hasta hace apenas unos días. Había cumplido con su deber como rey de Bruñe. Y en unos 10 días llegaría a Silesia junto con Ellen y llevaría a cabo sus deberes como rey de Sted. Por otra parte, Tigre disfrutó de esta situación. En los 3 años posteriores a tomar los tronos de Bruñe y Sted, había estado viajando activamente más de lo que se había quedado en los respectivos palacios. Había trabajado personalmente en soluciones negociando directamente con los señores que estaban en su contra, o subyugando a los bandidos que asolaban pueblos y aldeas. Había juzgado que sería mejor manejarlo así por un tiempo, también para mostrar su autoridad como rey. Como resultado de sus esfuerzos, ambos países se habían calmado hoy en día. Ellen le pasó Bete a Tigre. Tigre miró hacia Celestia mientras cargaba a su hijo en brazos. Siguiendo la línea de visión de su padre, Bete también miró a Celestia. Papá nació en ese pueblo. Creo que tenía alrededor de 5 años cuando dejé la ciudad por primera vez. Como ni siquiera podía montar un pony, estaba sentado en un burro después de que mi padre y Bertrand me ayudaran a subirlo. Una vez que salí de la ciudad, las praderas se extendían hasta donde mis ojos podían ver, y me divertí, así como pequeñas punzadas de miedo, preguntándome qué podría haber más allá. Tigre sabía que el bebé probablemente no entendía ni la mitad de lo que estaba diciendo. Pero a Tigre no le importaba eso. No sé si Alsace, esta tierra, será tuya. Pero papá quiere que se convierta en tu patria querida. De repente, una extraña escena cruzó por un rincón de la mente de Tigre. Sintió como si su propio padre, Urs, le hubiera dicho exactamente las mismas palabras mientras estaba parado aquí y lo sostenía como un niño pequeño. Sacudió la cabeza, pensando que podría ser una alucinación. Después de todo, Tigre no recordaba nada de su época cuando tenía 1 año. Y sin embargo, su corazón estaba lleno de una suave sensación de felicidad. Una ráfaga de viento pasó por detrás de Tigre. ¿De dónde vino ese viento? ¿Fue Leitmeritz, las montañas de los Vosgos, Olmutz al otro lado de las montañas, o en algún lugar mucho más lejano? ¿Hasta dónde seguiría soplando? ¿Pasaría el mar atmosférico, soplando todo el camino hasta Nice? ¿O se dirigiría caprichosamente al norte o al sur? ¿O tal vez viajaría hasta países como Asbarre y Satzstein? Tigrebur Mudborn y sus amigos habían provocado que un nuevo viento soplara sobre esta tierra. Habían eliminado el estancamiento y respirado un nuevo resplandor en esta región. Hasta el momento, no estaba claro hacia dónde se dirigiría su viento. Bete inclinó su pequeño cuerpo hacia adelante, extendiendo una mano, como si tratara de agarrar el viento. Tal vez el bebé había descubierto algo dentro de ese viento que ni su padre ni su madre podían ver. El viento continuaría su viaje, pasando por todo tipo de lugares, mientras pastoreaba sus sentimientos dentro de su eternidad. El fin. Hola gente. ¿Cómo están? Bien, me alegro que te cuente bien. Y le debo anunciar hasta aquí finaliza. Esta novela maravillosamente, me ha gustado mucho y a ustedes también. Esa es una la quería subir yo hace mucho tiempo. Y de cambio no podía por la voz. Te tenía la anterior de novela, y así esperé un tiempo y pude cambiar la voz. Y ahora adelante toda la novela va a venir voz diferente. Lo siento mucho por la espera para cambiar la voz. Le agradezco mucho todo el apoyo que han dado, bueno lo vemos hasta el próximo video. Dale un me gusta. Comparte y comenta y te me cuidan.